Sentido económico. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral. Matrícula CNB 246. Transporte Goichik. Servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41. Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Y en este nuevo episodio de Sentido Económico volvemos a recibir, en este caso, a Juan Tripier, que está a cargo de la dirección del área de fusiones y adquisiciones, o M&A, de la consultora PwC aquí en Argentina. Así que, bueno, Juan, un placer recibirte nuevamente en nuestro espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar de vuelta. Pues nosotros muy agradecidos de que tengas también y te hagas el tiempito para compartir con nosotros, teniendo en cuenta de que, bueno, también ha sacado un nuevo informe del primer semestre, que es muy interesante, PwC, acerca de lo que ha sido justamente el M&A y, bueno, o las fusiones y adquisiciones aquí en la República Argentina en el primer semestre del año 2026. Pero bueno, como decíamos, estábamos charlando un rato también antes de grabar este episodio con Juan, de que como el público siempre se renueva, te vamos a hacer la pregunta que te hacemos siempre para arrancar, para que le cuentes un poco a nuestros oyentes qué es exactamente una operación de M&A y qué te dice ese mercado acerca también de la salud de la economía de un país, en este caso la Argentina, ¿no? Perfecto. Sí, una operación de M&A, que en español significa fusiones y adquisiciones, es básicamente la compra-venta de empresas. Uh-huh. Donde normalmente es un proceso que conlleva distintas etapas y termina con la venta de la empresa. Okay. Y es un proceso que lleva a cabo, normalmente se hace en due diligence, donde el comprador revisa los números y la situación de la empresa que se vende, hay un contrato, hay una negociación, hay como distintos elementos que juegan e impactan en paralelo. Perfecto. Y cada transacción es distinta. Uh-huh. ¿En qué sentido lo decís, por ejemplo? No, a ver, nunca, si bien las etapas, los procesos son parecidos, cada transacción tiene como que sus particularidades, porque quizás el sector es distinto, ahí la situación de la empresa quizás es una empresa más madura, quizás es una empresa que está como en etapa de expansión. A veces hay transacciones donde se vende el 100%, a veces, pero también hay transacciones donde se incorpora un socio, un inversor. Entonces ahí ya entran temas de gobierno corporativo, ¿no? Cómo van a manejar el negocio para adelante los socios. Entonces siempre hay como que particularidades. Y aparte, las transacciones en general son temas con una cierta carga emocional, porque muchas veces los vendedores son personas humanas que crearon esta empresa hace tanto tiempo y la empresa es como un hijo más. Claro. Entonces hay temas emocionales que juegan también. Y uno se imagina que a lo mejor, digo, el tamaño de negocios que pasan por las manos y el asesoramiento de PwC es difícil de que pueda contar con ese ingrediente, pero cuenta, evidentemente. Si nos lo estás comentando es porque también está ahí de por medio una cuestión hasta afectiva de parte de las partes para con la empresa, ¿no? Totalmente, sí. Puede ser que en PwC trabajamos en transacciones de mayor tamaño. Igual
nosotros trabajamos mucho en lo que se llama en inglés el middle market, el mercado medio, entonces trabajamos con transacciones de tamaño medio y tamaño grande. Hemos trabajado en algunas pequeñas también, y como asesor puedes trabajar de dos lados. Puedes asesorar al vendedor o puedes asesorar al comprador. Nosotros hemos trabajado en los dos lados. Muchas veces trabajamos con los vendedores y muchas veces los vendedores, hay algunos casos donde sí, pueden ser corporaciones las que están vendiendo una unidad de negocios, pero muchas veces son personas, son los fundadores de la empresa, o son la segunda o la tercera generación que tomaron una decisión estratégica de vender, y estos factores emocionales juegan. Totalmente, bueno, así que, y es un proceso que no es rápido, tampoco ya nos comentabas en oportunidades anteriores, y que hay que respetar ese tiempo también, ¿no? Para que se vayan produciendo y se vayan completando cada uno de esos procedimientos que vos mencionabas antes. Correcto, correcto. Muchas veces nosotros decimos que es una maratón. Claro. Entonces hay distintas etapas y tienes que saber como que manejar esas etapas. Una transacción típica puede tomar entre 6, 9 meses o hasta a veces un año. Sí hemos tenido casos de transacciones muy cortas, de 3 meses, pero en general es algo que toma tiempo, porque parado desde el lado del vendedor, normalmente el vendedor tiene que hacer un proceso de preparación previa, ¿no? Preparar su empresa un poco a lo que esperaría ver un interesado, un comprador, un inversor. Tienes que trabajar un poco los números, cómo los vas a presentar, quizás puedes ver un poco cuáles serían posibles rangos de valor, tienes que analizar, bueno, pueden haber contingencias, cómo está la parte fiscal, cómo está la parte legal, puede haber algún tema que me puede trabar la transacción más grande que quizás tengo que arreglar ahora. Entonces, ese proceso ya de preparación ya toma un tiempo, y después si sales a contactar a interesados, eso toma un tiempo también, porque normalmente se hace como un proceso competitivo. Quizás sales a contactar a distintas contrapartes y te vas reuniendo con ellos, vas midiendo su interés, te van haciendo ofertas, después decides algunos con quienes avanzar. Entonces, y después con ese, el que avanza, hay una etapa de due diligence, vas negociando el contrato, como decía antes, y son cosas, procesos que normalmente llevan un poco de tiempo. Bueno, Juan, el informe que ustedes que hicieron, digamos, con respecto al primer semestre de este año, da un número, la verdad, bastante impactante. 56 deals, 56 operaciones por 5.700 millones en el semestre, 5.700 millones de dólares, y que es el más alto en monto desde el año 2010, y 2 de los 3 mejores, en definitiva, son de esta gestión. ¿A partir de qué cambios que ustedes notaron concretamente? ¿La cuestión de la macro, la política o ambas? Sí, creo que es una combinación de distintos factores, porque el M&A, este tipo de transacciones en general son inversiones de largo plazo. Entonces, o sea, quien invierte tiene que tener una mirada de largo plazo, porque bueno, es cuando normalmente se genera la recuperación de ese capital que se invierte. Entonces, la estabilidad juega muchísimo, impacta muchísimo. Entonces, en los últimos, con este gobierno, en los últimos 2, 3 años, ha habido un cambio se está en proceso de este cambio, de esta transición, esta transición a que sea más un ambiente más amigable para los negocios, para los inversores, y eso se ve un poco a nivel de la macro, con la reducción de la inflación, un poco más de estabilidad de tipo de cambio, y también todas estas iniciativas de regulación, etcétera, que se están haciendo. Entonces, todas esas cosas impactan favorablemente. Quizás es un poco no inmediato, es algo que se va haciendo gradual,
y poco a poco vemos que hay más interés de Argentina, vemos que los montos de las transacciones incrementan, hay más transacciones que antes, entonces vemos un cambio para mejor. Bien. Además hubo 3 megadeals, se los llama así, a los que superan los $1.000 millones. El caso de Visa Prisma, Mercuria Ryzen y Vista Equinor. ¿Qué significado también, por decirlo de alguna forma, tiene que vuelvan tickets de este tamaño después de tantos años? Y es algo muy positivo. También creo que es un resultado de esto que comentaba, de que el ambiente para hacer negocios es mejor. Entonces va en esta tendencia de que la economía se está abriendo más y jugadores importantes están decidiendo hacer inversiones de mayor tamaño. Muy bien. ¿Alguno de estos te sorprendió particularmente? ¿O estaba, digamos, más o menos dentro del radar todo esto que pasó? De que pudiera ocurrir. Sí, no sé si está específicamente dentro del radar. Hay algunas transacciones que ya venían siendo públicas, creo que se estaban siendo trabajadas hace un tiempo, pero nosotros seguimos bastante las estadísticas de Money, porque en algún momento te he dicho que nosotros lo vemos como un termómetro de la economía. Entonces no nos sorprende, lo vemos muy positivo. Creemos inclusive que hay espacio de que si este rumbo, esta estabilidad se mantiene para crecer muchísimo más. ¿Sabes? Como referencia, Argentina en promedio siempre, en general, ha tenido como 100 transacciones por año. Entonces ya en el primer semestre tiene 56, si se mantiene esa tendencia tendrías más de 110, o sea, bueno, ya estás por arriba del promedio histórico en cuanto a cantidad. Entonces vemos inclusive que hay mucho espacio para crecer. Bien. Y en ese termómetro que acabas de mencionar, ¿cómo, por decirlo de alguna manera, evalúan los distintos sectores que fueron parte también de las transacciones que se fueron dando a lo largo del año, de esta primera parte del año, Juan? Bueno, hay 2 sectores que en general son los que históricamente traccionan el M&A a nivel local. El primero es energía y recursos, que esto incluye petróleo y gas, electricidad, minería. Y lo que es petróleo y gas, minería, son los que la verdad han impulsado muchísimo la actividad en el último tiempo. Te sirve también como termómetro para ver dónde está, dónde quizás se están canalizando como que las inversiones. El sector y después el sector de tecnología, todo lo que tiene que ver con software, sí, especialmente software, es algo que ha venido traccionando mucho en el último tiempo. Y una tendencia interesante que quizás estamos viendo más reciente, quizás del último año y medio, es que estamos empezando a ver más diversidad de sectores. O sea, ya ya no está quizás la actividad tan concentrada en estos 2 sectores, sino, no sé, empezamos a ver más actividad en la parte de alimentos y agro, que por su tamaño en Argentina es un sector que debería tener muchas más transacciones. Estamos viendo más transacciones en servicios financieros. Vemos más transacciones en farma, en transporte y logística. Entonces están apareciendo como que más sectores. Por Argentina, un punto positivo es una economía muy diversa. Hay distintos tipos de industria. Entonces estamos viendo que se empieza a abrir más. El M&A está empezando a llegar a más sectores, y creo que también eso es un resultado de este tema de la estabilidad, que quizás ahora hay un poco más de diversidad de inversores y compradores, entonces se logra penetrar más sectores.
Ok, y bueno, charlamos con Juan Tripier, director de M&A del área de fusiones y adquisiciones de PwC aquí en Argentina. Juan, con un riesgo país en torno a los 400 puntos, cosas que ustedes analizan también allí en el informe, mínimo casi en una década, las tres grandes calificadoras subiéndole la nota a Argentina en general, tanto lo que tiene que ver con riesgo soberano como privado en apenas 3 meses. ¿Cuánto de esto está metido en precios y eventualmente cuánto margen queda también para que siga empujando las valuaciones? Sí, es algo que sin duda impacta, porque una forma de evaluar un negocio es el valor presente de los flujos futuros de ese negocio, y ese descuento o ese valor presente lo calculas en base a una tasa. Muchas veces esa tasa está influida por el riesgo país. Entonces, a menor riesgo país, menor tasa, eh, más valor. Y el otro tema que en general ha impactado mucho en el pasado es la brecha cambiaria. Entonces hoy estamos con un nivel de brecha cambiaria bajo. Entonces, esos dos efectos, en general, este, eh, si están con una tendencia, no sé, como positiva, a favor, te impactan favorablemente sobre las valuaciones. Perfecto. Bueno, por ejemplo, hay dos empresas que ya se supo que van a presentar sus prospectos ante la autoridad bursátil de Estados Unidos para hacer su oferta inicial, que son, por ejemplo, Geneia e YPF Luz. Y que sería, digamos, bueno, también el antecedente más próximo a 2019, que fue la última. ¿Este tema de la salida a mercado compite con el M&A o lo complementa? Una empresa que antes solamente podía venderse, ahora tiene la opción de abrir su capital. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? No, creo que lo complementa, porque o sea, es una mejora del ambiente de negocios en Argentina. También es una muestra, bueno, inversores de afuera están invirtiendo en estos títulos de empresas argentinas. Ya lo venimos viendo un poco en el último año a nivel de las emisiones de deuda que están haciendo empresas locales en Estados Unidos. Ha habido muchas emisiones. Entonces el paso natural, creo, es que se abra más esta parte de los IPOs. Creo que es algo que lo complementa totalmente, que le mejora el clima de negocios, y también, no sé, un inversor de afuera que le interesa o está analizando invertir, comprar una empresa en el país, ver que están sucediendo estos IPOs, eh, son señales que son positivas. Perfecto. Y ustedes también señalan en el informe algo interesante, que son los activos de la economía real todavía valen menos que los bursátiles. O sea que las acciones y los bonos tuvieron, digamos, mayor velocidad. Esto significa que comprar una empresa en Argentina es barato, o entre comillas, ¿no? ¿Barato? No sé si la palabra es barato. Creo que también medio relacionado con el riesgo país, porque dijiste, bueno, el riesgo país está en un mínimo histórico de 10 años, 400 puntos, pero si comparamos ese riesgo país con el de otros países de la región, Argentina sigue estando alto. Y entonces, por lo que hablábamos antes, este ejercicio de flujos futuros, traerlos al presente, a una tasa, si la tasa de esos otros países es inclusive más baja, esas empresas valen más. Claro. Y aparte, también las empresas los títulos, las acciones que cotizan, a ver, a veces son como que distintos tipos de activos, ¿no? Que cotizan un activo más líquido para todo tipo de inversores, y un activo que es una empresa, es como ya es una inversión, es menos líquida, es una inversión más de largo plazo. Entonces, pueden haber análisis que haga un interesado, donde, no sé, mira otros factores. Entonces, en general, nosotros vemos que quizás las valuaciones de activos de economía real
todavía tienen como que espacio para crecer. Por eso que hablamos de riesgo país y quizás otros factores. Ahora, también ese valor extra, digamos, de lo que tiene que ver con lo que cotiza en el mercado, puede estar o ser atribuible a esa liquidez. Digamos, estás pagando precisamente poder, en definitiva, también eventualmente salir de esa posición rápidamente, ¿no? O de parte de la posición. Exactamente. Son esos factores, por eso son otros tipos de activos donde en general quizás las evaluaciones no van estrictamente de la mano, y a veces pueden haber, no sé, factores como coyunturales, etcétera, donde las evaluaciones de las empresas que cotizan y, no sé, suben, bajan, tienen otros movimientos de los que quizás activos de economía real. Claro, o sea que en definitiva, a ver, la brecha tiene su razón aún de continuar existiendo, aún digamos, en pos de que continúe esta senda de normalización. Sí, totalmente. Después creo que hay un factor que surge mucho en las conversaciones de hoy, que es, bueno, el efecto de las elecciones del próximo año. Uh-huh. Entonces, a ver, son cosas también que pueden jugar en la evaluación de un activo, porque el comprador, cuando hace su análisis, tiene ese factor de incertidumbre del próximo año, que puede ser un factor de incertidumbre dependiendo más alto, menos alto, pero bueno, son cosas que juegan también. Pero también creo que está relacionado con esto que hablábamos antes, es que este proceso de cambio o de mayor entrada de inversiones o mayor flujo de money es algo gradual que se va construyendo poco a poco. Como estas son inversiones de largo plazo, Argentina tiene que seguir demostrando que va a poder continuar por este camino de estabilidad. Uh-huh. Mientras durante más tiempo lo demuestre, eso va a impactar directamente sobre el nivel de flujo de las transacciones, inversiones y de las evaluaciones que vengan. Exactamente, porque bueno, a ver, para ponerlo en criollo, acá se están comprando cosas tangibles, empresas que producen, que prestan servicio, que tienen personal, que tienen una actividad económica en el país, y bueno, lo otro es una acción, ¿no? Completamente distinto, como para, digo, que quede bien clara una cosa y otra, en definitiva, ¿no? Creo que nuestros oyentes obviamente lo saben, pero por las dudas, para aclararlo absolutamente. Ahora, a propósito justamente de la cuestión del riesgo país, el tema de lo que vos mencionabas del cepo, ¿sí? La cuestión electoral, ¿tiene que ver con eso o a su vez también es algo positivo de que la mayoría de los compradores hayan sido locales, que fueron el 59%? ¿O qué lectura, ¿no?, haces de que el empresariado argentino haya sido el que apuesta primero antes que capital extranjero en estas transacciones? Sí, a ver, después te puedo comentar un poco más. Estamos viendo de los dos, estamos viendo compradores locales, también estamos viendo mucha diversidad de compradores de afuera, pero bueno, según lo que fue en el semestre, hubo más protagonismo de compradores locales. Uh-huh. O sea, una forma de leerlo eso es empresario local mirando con buenas perspectivas el país y decide invertir. Entonces, eso es una mirada, y qué mejor señal para un inversor extranjero que son los propios locales que están invirtiendo, ¿no? Claro. Esa es una mirada. Después hay otra mirada para tenerla en cuenta, que muchos de estos compradores locales en estas transacciones, muchas fueron transacciones importantes de mucha plata. Y es algo que ocurre mucho en el mundo, que para transacciones de money muchas veces estas transacciones son apalancadas. O sea, se utiliza, el comprador toma deuda para hacer la adquisición. Y si bien el comprador fue local, hay varios casos donde la deuda, ¿de dónde vino? Vino de afuera. Uh-huh. Ah, claro.
Entonces, bueno, está bien, fue una transacción local, pero bueno, parte del capital vino de una fuente de financiamiento extranjero. Entonces, bueno, esa es otro punto interesante para tener en cuenta. Bien, algo que llama también la atención del informe, a mí por lo menos me llamó la atención, es que cayeron las salidas de las multinacionales bastante fuerte, ¿no? Y que las que hay responden también más a reconfiguraciones globales de portafolio que a cuestiones más vinculadas al riesgo local. ¿Ven que se va terminando gradualmente, en tanto y en cuanto obviamente se mantenga este sendero, el éxodo de empresas de Argentina? Bueno, la estadística que nosotros tenemos es que desde el año 2020 hubo al menos 100 salidas de multinacionales en el país. Esto a veces es importante aclarar, las salidas de multinacional, nosotros lo vemos como un grupo internacional vendió toda o un activo en el país. Esas son transacciones que creo que siempre van a haber, porque muchos de estos grupos internacionales, multinacionales, están haciendo recambios, reestructuraciones en sus portafolios todo el tiempo. Entonces dicen, bueno, no, entonces este tipo de activos vendámoslo, y quizás venden activos en Argentina y en otros países de la la región, pero por una razón estratégica y una estrategia quizás como regional. Claro. Lo que venía pasando en Argentina es que se vendía el activo o la operación de Argentina por el propio riesgo del país. Nosotros teníamos casos donde el grupo multinacional nos decía, nosotros tenemos que destinar equipos específicos para manejar todo la complejidad de la operación argentina, para hacer importaciones, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces, esta fue una de las razones por las cuales se hacían estas operaciones. Entonces, nosotros con este cambio de humor, sí, cambio de humor, este tipo de operaciones con esas razones vemos que han en caída. Puede ser que sigan habiendo, porque a veces, como hablábamos antes, son procesos largos. Entonces quizás esto es producto, lo que está ocurriendo hoy es producto de una decisión que se tomó en la casa matriz hace 2-3 años. Claro. Entonces vemos que ese tipo de razones por estas transacciones debería tender a caer, con tal que se mantenga esta estabilidad, pero grupos multinacionales reestructuran sus portafolios todo el tiempo. Así que este tipo de transacciones seguramente la sigamos viendo, pero no sé, por ejemplo, en estos últimos 6 meses lo que vimos es, de las pocas transacciones que hubieron, en una parte de los casos los compradores fueron extranjeros también. Y en otra parte de los casos, el grupo que vendió mantuvo operación en el país, o sea, vendió una parte de sus activos, que quizás fue por una razón estratégica, y continuó con otras. ¿Y notan que hay más interés, digamos, tienen ustedes por ahí más llamadas de inversores extranjeros? Sí, en eso notamos un cambio importante que también ha sido gradual. O sea, antes de 2023 para atrás, cualquier inversor, fondo de afuera, Argentina era mala palabra, estaba totalmente fuera de su radar de inversiones. Y 2024, quizás inicio de 2025, vimos que eso empezó a cambiar, pero quizás de una forma como un poco más tímida al principio. Es bueno, sí, ahora Argentina no estamos cerrados, pero estamos viendo cómo evoluciona. O sea, te atendían el teléfono, te escuchaban, analizaban, pero quizás no se analizaban a invertir. Y en el último tiempo estamos viendo que algunos grupos de afuera se están animando más. Al menos tomaron la decisión, bueno, ya Argentina no lo tenemos
dentro de nuestra lista de los nos. Ahora Argentina es un país donde sí podemos invertir. Entonces ya están más propensos a analizarlo e inclusive hasta ejecutar transacciones. Entonces, definitivamente estamos viendo que el abanico de inversores se ha abierto. Siguen habiendo los grupos donde te dicen, no, Argentina todavía sigue siendo un poco más riesgoso para nosotros, queremos esperar un tiempo más para ver cómo sigue evolucionando, pero vemos más interés. Inclusive Price tiene oficinas en todo el mundo, entonces poco a poco nos están empezando a llegar correos de nuestros colegas de afuera donde nos dicen, mira, tengo un cliente que está analizando esto acá en Argentina, algo que no pasaba antes. Entonces son señales que te muestran que hay más interés. Todo esto que estamos hablando, estandarizado de alguna manera, son cuestiones que las analiza, por ejemplo, MSCI también. No estoy seguro cómo es su... La tabulación, por decirlo de una manera, o en todo caso el análisis de datos que hace para también analizar, ¿no?, esas famosas reclasificaciones, porque bueno, también hubo una gran expectativa con respecto a eso, pero bueno, no obstante, no ha sido necesario eso para que en definitiva el humor y el interés y las transacciones concretamente ya se vayan produciendo, con lo cual, bueno, será cuestión de ir viendo cómo marcha todo, Juan, seguramente, ¿no? Sí. Ustedes mencionan también la cuestión del RIGI, ¿no? Más de 150.000 millones de dólares anunciados con inversiones en pueblos como Neuquén, San Juan, Jujuy, Salta, en algunos de los rubros que vos mencionabas también, que tienen que ver con oil and gas, que tienen que ver con explotación de tierras raras, con minería. Nosotros estamos en la Mesopotamia, del otro lado, digamos, del norte, en Misiones, y desde acá te pregunto, ese dinamismo, ¿en qué medida entendés que puede ir derramando hacia otros lugares del país? Y bueno, en particular desde acá, desde donde nosotros estamos, y qué tendría que pasar, ¿no?, para que empezar a entrar nosotros también en ese radar y en ese mapa. Ok. Bueno, primero este flujo de inversiones de RIGI, por eso esos montos que son anunciados, son montos de inversiones, la verdad, trascendentales, parecen, ¿no? Son inversiones muy importantes, una diversidad de proyectos, hay mucho, como mencionaste, mucho foco regional. Nosotros vemos que eso, y ya lo estamos viendo, está impactando mucho en las cadenas de valor, de la industria del petróleo y gas, de la minería, se está generando todo un movimiento. Eso también está repercutiendo en actividad de M&A, porque bueno, grupos dicen, bueno, me quiero acercar a esa cadena de valor, o grupos de afuera compran empresas para ser parte de todo este flujo de inversiones que se viene. Así que esperamos que eso sea una atracción importante. Y después, en cuanto a lo que mencionas, creo que quizás está relacionado también este tema de las cadenas de valor, porque las cadenas de valor o sea, quizás no está tan focalizado regionalmente donde está específicamente el proyecto, ¿no? Quizás hay insumos, etcétera, que se traen de otras regiones del país. Por ejemplo, el caso de la arena de Vaca Muerta. Justo estaba leyendo un artículo que la arena de Vaca Muerta viene, una parte viene de Entre Ríos. Nosotros también tenemos como casos de empresas que no sé, por ejemplo, trabajan con Vaca Muerta o que trabajan con minería, que no están emplazadas específicamente en la zona del proyecto, están en otras zonas del país. Entonces, creo que hay un proceso que se va a venir también como de las cadenas de valor, se van a tener que, pueden haber adaptaciones para atender esta demanda de estos grandes proyectos. Además de lo que estábamos hablando de todo, que en la zona Corrientes, Misiones, hay mucho proyecto forestal. Claro. Nosotros
trabajamos regionalmente, o sea, nuestro equipo cubre además Argentina, cubrimos Uruguay y Paraguay, y en Paraguay y en Uruguay vemos mucha actividad forestal, mucha inversión forestal. Entonces, con esta mayor estabilidad, todo este desarrollo que se ha generado en estos países debería ocurrir acá también. Ahora, ya que estamos aprovechando que abriste el abanico para la TAM, te pregunto, ¿no? ¿En qué medida los inversores extranjeros, digamos, encuentran como a lo mejor mejores opciones a otros países? Digo, teniendo en cuenta de que en el caso argentino a lo mejor hay cierto tipo de, como señalabas vos bien, cadenas de valor que vienen siendo desarrolladas desde hace bastante tiempo. Bueno, en el caso de Uruguay también, a lo mejor en Paraguay es en donde por ahí digo, una explotación forestal a una escala importante, por ahí es más incipiente, ¿no? Bueno, ese es un buen punto, y la verdad que en el mundo hoy hay una competencia por el capital. Uh-huh. O sea, el capital no es limitado, el capital es limitado, y a veces un inversor que viene acá a Argentina, tal como dijiste, tiene la opción de invertir en Argentina o en otros países. Entonces, ¿por qué se va a decidir por Argentina? Entonces, acá es donde empiezan a jugar estos factores de la estabilidad económica, la estabilidad política, etcétera, que te hagan decidir por una opción o la otra. O sea, qué incentivos hay. Eh, y el otro punto a tomar en cuenta es, o sea, Argentina es una de las economías más grandes de la región, es la tercera economía más grande de la región. O sea, es una economía, es un mercado importante. Uh-huh. Es un mercado que quizás ha estado cerrado varios años y ahora se está abriendo más. Entonces hay mucho por hacer. Y eso, si lo combinas con todas estas inversiones que vienen por el RIGI, que la economía se va a seguir estabilizando, bueno, se empieza a generar como una oportunidad. Uh-huh. Pero siempre estás compitiendo contra oportunidades de inversión en otras oportunidades. Claro, y bueno, o sea, también con competencia en lo que tiene que ver con apertura a que eventualmente haya empresas que puedan mandar a sus casas matrices sus ganancias, y ahí entra el cepo, o esquemas impositivos que son mucho más amigables que los de Argentina y eventualmente los provinciales, ¿no? O sea, hay un combo ahí de cuestiones. Esos factores juegan mucho, porque inclusive, o sea, en estas conversaciones que nosotros estamos teniendo cada vez más seguido con grupos de afuera, una de las preguntas que te siguen haciendo, pero en Argentina se pueden repatriar dividendos. Entonces, en toda esta parte del cepo, o sea, no es mi área de especialidad, pero bueno, se está flexibilizando más. Este año las empresas, entiendo que las empresas Sí. que iniciaron balance en 2025, esos balances que se cierran ya se pueden repatriar dividendos de esos resultados, entonces eso ya es un punto a favor. Pero bueno, forma parte esta parte de mantener el rumbo, terminar de flexibilizar estas cosas. Ahora, esos enquistamientos impositivos, digo, son inconvenientes para que eventualmente también haya provincias que resulten más o menos interesantes para estos mega, no digo mega necesariamente, pero emprendimientos más importantes que puedan estar dentro del RIGI. Creo que el tema fiscal impacta, porque en definitiva termina siendo parte de la ecuación económico-financiera, ¿no? Cuánto impuesto se paga. Entonces, sí creo que va a haber son temas que van a hacer diferencia, donde una inversión, ¿dónde va a ir? Va a ir al lugar donde te ofrezcan las mejores condiciones. Entonces ahí fue el tema fiscal, y el tema fiscal tiene la parte nacional y después tiene la parte provincial y municipal. Mm. Y entonces
las provincias y municipios que sepan atraer ese capital y dar las condiciones, creo que en definitiva van a tener ventaja. Ujú. Vos mencionabas justamente algunos rubros nuevos, por decirlo de alguna manera, que están teniendo un interés incipiente en lo que tiene que ver, y concreciones, digamos, en lo que tiene que ver con M&A, con fusiones, con compras, como lo que mencionabas, alimentos y agro, que tuvo su mejor semestre en 6 años, lácteos, vitivinícola, hasta lana. ¿Hay lugares dentro de esa ola para empresas medianas del interior del país, o este es un juego más que nada para de medianos a grandes, por decirlo de alguna manera? Bueno, como decía antes, Argentina es una economía muy diversa. Hay muchas industrias, distintas cadenas de valor, y nosotros vemos que poco a poco se está abriendo la entrada de inversores, de inversiones, y está derramando sobre distintos sectores. Eh, Creo que lo que decía antes de Rigi, de las cadenas de valor, eso va a generar mucho movimiento para empresas, pueden ser pequeñas y medianas, de esos sectores. Así que creo que sin duda va a haber oportunidades para todo tipo de empresas, sectores y tamaños. Acá también hay que considerar que la empresa también se tiene que preparar un poco para recibir esta Eso inversión. era lo que te iba a preguntar. ¿Qué significa eso? Bueno, prepararse, hay distintas cosas que forman parte. Por una parte, el orden a nivel de los números, de la parte contable, eh, orden a nivel de lo impositivo, de lo laboral, de lo legal. También a veces es muy importante tener un plan de negocios, tener proyecciones, porque como decíamos antes, el precio o la evaluación muchas veces se genera a partir de el flujo de fondos proyectado traído al presente. Pero bueno, ¿cuál es ese flujo que se proyecta? Entonces, bueno, tener un plan de negocio con las perspectivas de la empresa ayuda también. Y con esta entrada de más capitales internacionales, y el comprador o inversor de afuera está acostumbrado quizás a trabajar con un cierto tipo de nivel o estándar, que es importante que la empresa local intente acercarse lo más posible. Y esto para nosotros va a hacer mucha diferencia. En una transacción hace muchísima diferencia. Una empresa que es ordenada, o sea, son dos empresas iguales. Sí. O más bien, son dos empresas iguales. Una está ordenada y otra no está ordenada. Y la que no está ordenada, suponte, vende más. Claro. La que tiene más chances es la que está ordenada. Es algo que hace mucha diferencia, porque en una transacción el comprador hace un due diligence, hace una revisión. El comprador dice, esta empresa me interesa, bueno, ahora quiero entender si no tengo riesgos, si no tengo contingencias, y si los números que me dijeron están alineados a la realidad. Entonces va y revisa. Entonces, pasar esa revisión es importante, y quienes están más ordenados, mejor preparados, sin duda corren ventaja. El informe también habla de un fenómeno que lo notamos todos, ¿no?, en el día a día, que es el funcionamiento dual de la economía, con sectores que ganan y otros que sufren con una economía más abierta y más competitiva. Esa dualidad, ¿cómo la ven, digamos, tendiendo a que va a haber empresas comprándose entre sí para sobrevivir, más consolidación, si es que no es, digamos, querer pronosticar demasiado para adelante? Ok, sí, ese es un punto importante. O sea, lo que estamos viendo, y la verdad que surge en la mayoría de las conversaciones con empresas, con empresarios, con accionistas, es que en una economía que se abre hay que ser eficiente.
Tienes que ofrecer el mejor servicio, el mejor precio, o sea, el mejor en ese sentido gana. No es quizás como antes, que una economía cerrada y que el que tenía el producto, listo, vendía. Claro. Entonces, esa eficiencia, obviamente hay trabajos internos, ¿no? De hacer que la empresa opere mejor, opere con economías de escala. Hay procesos internos, accionistas que han invertido más en la operación. Y después también hay temas de, bueno, algunos mercados se van a tener que consolidar, porque en esa consolidación quizás se compite mejor, porque ahora quizás tienen competencia afuera. Entonces eso es algo que creemos que naturalmente va a ir pasando. Va a haber más consolidación en algunos mercados seguramente. Todavía, digo, para el que está pensando, el empresario que está pensando en esto que vos acabas de describir, de ser eficiente, de tener la empresa ordenada, de tratar de poder tener un socio o eventualmente de vender la empresa a un inversor, ya sea nacional o del exterior, le dan los tiempos, digamos, de la ventana de oportunidad, teniendo en cuenta justamente, bueno, el otro efecto, ¿no?, que vos mencionabas también, que es el péndulo electoral. Sí, creo que, como dicen, nunca es tarde para empezar. Bien. Entonces, a ver, lo de las elecciones del próximo año seguramente genera un poco de interferencia. Pero creo que quizás las perspectivas es que al menos como que esta tendencia, estos cambios que está haciendo Argentina es algo que se debería aspirar a mantener a mediano y largo plazo. Entonces, teniendo esa mirada, yo creo que siempre es un buen momento para empezar a prepararse, y si a alguien le interesa recorrer este camino, hacerlo. Somos un poco tremendistas los argentinos, ¿no? Acá. Digo, porque vemos como que eventualmente una elección puede transformar, digamos, todo, cuando la realidad también es que hay sectores que, digo, van a seguir siendo muy, muy pujantes, aún a pesar de que eventualmente pueda llegar a haber un resultado electoral que vaya a lo mejor, digamos, con una política en un sentido menos market friendly, ponele, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, una mirada personal acá es que esto que decía antes, que no sé, que el inversor de afuera quiere seguir viendo que la economía, el camino se mantiene. Yo creo que también es algo para los argentinos, ¿no? Sí, sí. Ver, convencerse que este camino puede continuar y que quizás va más allá del signo político, ¿no? Uh-huh. Y quizás estos eventos electorales no disrumpan tanto eh, la economía. Totalmente. O sea que bueno, tu mensaje final ya, y desde ya agradeciéndote mucho por tu tiempo, para el empresario que está dudando si moverse ahora o esperar, o sea, hay que seguir moviéndose, ¿no? Hay que ir tendiendo a cumplir con todos esos puntos del checklist que dabas anteriormente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que las perspectivas son positivas. Por supuesto que el país y la economía quedan muchos desafíos, pero vemos oportunidades y los que se muevan proactivamente para aprovecharlas, en todo este capital que se puede venir, son los que van a tener ventaja. Así que la recomendación es, si lo están pensando, hacerlo. Exactamente, porque desde todo punto de vista, sea lo que fuere que ocurra, va a terminar siendo positivo para la empresa, en definitiva, ¿no? Sí, sí, estos procesos de preparación en general son súper positivos, más allá de que se haga una transacción o no. Sirve un poco para ordenar, sirve un poco para, no sé, refrescar la estrategia.
Entonces son win-win, como dicen. Excelente. Juan Tripier, director del área de fusiones y adquisiciones de PwC Argentina. Como siempre, bueno, un placer charlar con vos y un agradecimiento especial por tu... Muchas gracias a ti. Gracias. Sentido económico.